Partes de la placa madre. Una motherboard está compuesta por diversos dispositivos internos, los cuales, trabajando en conjunto, nos proveen las funciones de la computadora. El primero es el CPU, también conocido como microprocesador o procesador. Memoria RAM, por sus siglas en inglés Read Access Memory o memoria de acceso aleatorio en español. BIOS. Independientemente del equipo, arquitectura o valor de la motherboard, todos cuentan con el llamado BIOS, Basic Input Output System. Este hardware básicamente es un pequeño software de control almacenado en un chip de memoria ROM que guarda configuraciones del hardware e información referentes a la fecha y hora. CMOS. Las placas madres incluyen un pequeño bloque de memoria independiente conformado por una memoria RAM, conocida como batería CMOS, buses o slots de expansión. Estos slots de expansión se ubican en la propia motherboard, en forma de conectores en forma de ranura. Chipset. Básicamente, el llamado chipset es un grupo de chips que gestionan el flujo de datos hacia y desde los componentes clave de la computadora. Las motherboards incluyen todo lo necesario para que podamos conectar nuestras unidades de almacenamiento directamente y sin problemas. Conectores para puertos USB. En la actualidad, una placa base moderna cuenta además con una serie de puertos USB, conectores para video. A una motherboard podemos conectarle diferentes dispositivos. Gracias a la gran cantidad de opciones, estos son componentes inmovibles de las motherboards, ya que se encuentran soldados a la misma. Sin embargo, algunos de ellos pueden ser reemplazados por componentes más poderosos o rápidos, debido a que se encuentran instalados sobre un socket, el cual permite su remoción y reemplazo sin problemas ni complicaciones. Los componentes que se pueden reemplazar con un PC por encontrarse en un socket son la CPU, la memoria RAM, la pila de reloj CMOS y los discos duros y unidades de almacenamiento. También podremos reemplazar por componentes mejores todo lo que se encuentre conectado a los slots o buses de expansión, como por ejemplo la placa de video, la placa de audio, la placa de red, lectores de memoria y cualquier otro hardware que se encuentre ubicado en estas ranuras. Placas madre con componentes onboard. Las motherboards de tipo onboard son básicamente un tipo de placa base en donde podemos encontrar diversos tipos de dispositivos integrados a la misma, soldados obviamente. Las laptops utilizan este tipo de placas madres y lo único que se puede actualizar en algunos casos son las memorias RAM, unidades de almacenamiento y este tipo de cosas. Tarjeta de expansión. Las tarjetas de expansión son componentes externos que nos ayudan a tener más capacidad en nuestras computadoras. Por ejemplo, nos permiten tener más puertos, nos permiten tarjetas de red, tarjetas de fax. Estos generalmente van conectados a los puertos de expansión que se usa el estándar PCI, pero últimamente se ha usado el nuevo estándar que es PCI Express, ya que el PCI nos tenía limitados a simplemente 5 componentes, mientras que el PCI Express nos permite tener más. Cables y bus. En informática, los conectores normalmente son denominados conectores de entrada o salida. Son interfaces para conectar dispositivos mediante cables. Generalmente tiene un extremo macho, con clavijas que sobresalen. Este enchufe debe insertarse en una parte hembra, también denominado socket, que incluye agujeros para acomodar las clavijas. Sin embargo, existen enchufes hermafroditas, que pueden actuar como enchufes macho o hembra. Las clavijas y los orificios de los conectores están generalmente conectados a los hilos que forman el cable. La disposición de las clavijas describe cuáles son las clavijas que se emparejan con los hilos. Cada clavija numerada generalmente se corresponde con un hilo dentro del cable, pero a veces una de las clavijas no se utiliza. Además, en algunos casos, dos clavijas se pueden conectar entre sí. Esto se denomina puente. La placa madre de un equipo tiene un cierto número de conectores de entrada o salida, ubicados en el panel trasero. La mayoría de las placas madre tienen los siguientes conectores. Un bus es un cable dentro de un ordenador o dispositivo, que consta de un conector y un conjunto de cables, que proporcionan el transporte de información de un componente a otro del ordenador. Los diferentes tipos de bus han evolucionado junto con las computadoras. Los buses tienen tantos cables como bytes pueden enviar a la vez. Por ejemplo, el de la figura de arriba tiene 40 pins o cables. La cantidad de bits que puede enviar a la vez se le llama el ancho. Otro dato importante de un bus es la velocidad de transmisión de datos. Esto es cuánta información puede mandarse por el bus en un determinado tiempo. Tipos de buses. Podríamos hacer una primera clasificación. Buses internos. Llevan datos por dentro de la placa base. Normalmente se les llama pistas, como ya vimos. Buses externos. Transportan datos a periféricos
y otros dispositivos conectados a la placa base. Estos son a los que realmente se les llama cable bus. Un bus interno permite la comunicación con los componentes internos, tales como una tarjeta de video y las memorias. Un bus externo es capaz de comunicarse con componentes externos como un disco duro. ATA, Advanced Technology Attachment, por sus siglas en inglés. Es un bus estándar para conectar dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidades de CD-ROM. SATA, Serial ATA, es la evolución del ATA. Tienen mayores velocidades de transmisión de datos y ocupan menos espacio. Por lo general tienen velocidades de transferencia de hasta 600 MB por segundo. El microprocesador es el cerebro de la computadora y se encarga básicamente de recibir, analizar y calcular todos los datos que se usan en una computadora. Para entender qué tan potente es un procesador, vamos a analizar dos datos: núcleo y frecuencia reloj. Un núcleo es una unidad de procesamiento en sí misma. Se dedican a leer instrucciones y ejecutar acciones específicas. Son capaces de hacer ciclos de procesamiento de forma independiente. Es decir, si tenemos dos núcleos, podremos ejecutar dos tareas a la vez. Lo mismo si tenemos 4 núcleos. Podemos ejecutar 4 tareas de forma paralela. La frecuencia es uno de los factores que determinará la velocidad con la que se ejecuta una operación. Los microprocesadores contienen un oscilador de cuarzo que genera pulsos a un ritmo constante, de manera que se pueden generar varios ciclos en un segundo. La velocidad de los microprocesadores se mide en frecuencias, y estas pueden ser megahercios o gigahercios, es decir, miles de millones o millones de ciclos por segundo. Entre más ciclos por segundo, más rápido se realizará la tarea que se está ejecutando. En conclusión, la estructura del microprocesador determinará en cuántos ciclos se efectuará la operación. Su duración está determinada por la frecuencia reloj. Pongamos un ejemplo. Tienes un procesador de 4 núcleos a 3 GHz, pero solo estás ejecutando una aplicación con un solo subproceso, que se ejecuta a 3 GHz. Aunque tengas una CPU de 4 núcleos, la aplicación funcionará a 3 GHz, no a 12. Se utilizará un núcleo y los otros 3 núcleos estarán inactivos, esperando otras tareas a realizar. Tener un procesador de 4 núcleos es lo más recomendable, puesto que casi siempre se corre un antivirus de fondo, el cual utiliza un núcleo completo. Además de que se navega por internet al mismo tiempo de hacer otras tareas. Una aplicación puede no ocupar un núcleo en su totalidad. Ya hablamos de qué tan rápido es un procesador. Hablemos ahora de cómo el microprocesador está conectado. Generalmente es mediante un zócalo o socket específico, el cual debe ser igual en la placa base y en la computadora. También se incorpora un sistema de refrigeración, que consta de un disipador de calor, fabricado de algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que eliminan el exceso de calor absorbido por el disipador. Entre el disipador y la cápsula del microprocesador, usualmente se coloca pasta térmica para mejorar la conductividad del calor. Existen otros métodos más eficaces, como la refrigeración líquida o el uso de células Peltier para refrigeración extrema, aunque estas tienen usos especializados. RAM. Su función principal es almacenar datos e instrucciones que pueden ser accedidos por otros componentes básicos, de manera que evita que tengan que volver a pasar por el procesador o incluso por la tarjeta gráfica. Son las siglas de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Su formato más común es este, y puede contener cantidades determinadas de RAM. Su medición inicia desde los kilobytes, pero actualmente se utilizan gigabytes para la mayoría de computadoras y terabytes en el sector especializado. Estos regularmente se pueden insertar en una placa base que lo soporta y que tenga un socket compatible. Podemos entender mejor su funcionamiento con un ejemplo sencillo. Cuando encendemos el PC y arrancamos un juego, este juego carga una serie de datos básicos que se necesita en la memoria RAM y se mantienen a ella en forma permanente o hasta que se necesite sustituirlos por otros. Por ejemplo, el cambiar de misión o de mundo e iniciar un nuevo proceso de carga. De esta forma se eliminan las cargas constantes y se consigue un rendimiento y una fluidez óptima. La capacidad de la memoria RAM es fundamental. De hecho, es lo primero que debemos priorizar a la hora de comprar, ya que si no tenemos la capacidad mínima que exigen determinadas aplicaciones y juegos, no disfrutaremos de una buena experiencia y en el peor de los casos ni siquiera podremos iniciarla. Es importante tener en cuenta además que la memoria RAM es un tipo de memoria volátil, lo que significa que a diferencia de los HDDs y SSDs, pierde la información almacenada una vez que se apaga. Hemos dicho que la capacidad o la cantidad de memoria RAM es lo primero que debemos tener en cuenta, pero debemos recordar que hay diferentes niveles
en función de lo que vayamos a hacer con la computadora. Hoy por hoy lo más normal es encontrar módulos de memoria de configuración mínimas de 4 GB, con 2 módulos de 2 GB. Esta es una lista recomendada según el tipo de uso que le des a tu computadora. Trabajo básico, ya sea de Word, por internet o contenido multimedia sencillo, tendremos suficiente con 2 GB. Trabajo con documentos, navegación por internet, con varias pestañas, contenido multimedia, multitarea, debemos tener al menos 4 GB. Trabajar con cualquier tipo con documento, navegación web con muchas pestañas, juegos, contenido multimedia y bastante multitarea en general, es necesario contar con 8 GB de RAM. Trabajo con aplicaciones intensivas, edición de fotos y video, juegos muy exigentes, mucha multitarea, contenido multimedia, es recomendable contar con 16 GB de RAM. La velocidad, latencia y canales son los 3 aspectos que lo afectan de forma directa. La capacidad es el principal porque representa el punto de partida, pero su rendimiento global se ve afectado por estos 3 elementos. Por ejemplo, si un juego pide 8 GB de RAM, contamos con 4 a 3 GHz, no podremos moverlo de forma óptima. Pero si por el contrario contamos con los 8 GB de RAM, no importa que sean a 1600 MHz, no tendremos problemas. Es un ejemplo sencillo pero fácil de entender, que nos permite entender la perfección el peso que tiene la cantidad sobre la velocidad cuando hablamos de la memoria RAM. Cada estándar de memoria RAM ofrece prestaciones distintas, aunque actualmente el estándar es DDR4. Memoria DDR es la versión más antigua y se utiliza en equipos que montan procesadores Pentium 4 y Athlon, bastante viejo, en sus generaciones más antiguas. En promedio tenían 400 MHz. Memoria DDR2 todavía están bastante extendidas, ya que se utilizaron en equipos con sockets no tan viejos. Se venden con frecuencia hasta 1066 MHz y tienen un precio muy elevado en comparación con el estándar actual DDR4. Memoria DDR3 fue superada por la DDR4, pero todavía se comercializa y tiene fuerte presencia. La velocidad máxima que ofrecen los kits que encontraremos en el mercado son los 2400 MHz. Aunque algunos modelos concretos consiguen acercarse a los 3000 MHz. Memoria DDR4. Como dijimos, es el estándar actual y el que mayor rendimiento ofrece. Podemos encontrar kits con velocidades de 4000 MHz. La velocidad determina la rapidez con la que es capaz de trabajar la memoria RAM y afecta, junto con el bus de datos, a su ancho de banda. Una mayor velocidad permite realizar transferencias en menos tiempo. Las operaciones de almacenar, borrar y realmacenar nueva información y datos se completarán más rápidamente, lo que en algunos casos puede marcar una diferencia importante de rendimiento. Además de la capacidad, el tipo de memoria y la velocidad, debemos de tener en cuenta la configuración de módulos que vamos a montar, ya que de ellos dependerá el bus de memoria que utilizará el sistema. Es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de canales. Cuando conectamos un único módulo de memoria RAM a una placa base, este trabaja sobre un bus de 64 bits y al instalar 2 módulos de memoria RAM sube a 128 bits. Esto es lo que se le conoce como dual channel o doble canal. El disco duro es cualquier pieza de hardware que almacena toda nuestra información. Hay 3 tipos de discos duros. Los discos duros magnéticos, que utilizan discos con campos magnéticos para poder almacenar nuestra información. Los discos duros de estado sólido, que utilizan transistores que son más eficientes y permiten una mayor velocidad de escritura y lectura. También existen los discos duros externos, que a diferencia de los otros dos, estos no van conectados a la placa base, sino que van conectados por USB a cualquier puerto de nuestra computadora. La tarjeta de video es un dispositivo electrónico. Se encarga de regular y determinar la forma en cómo se mostrarán las imágenes y texto que se observarán. Son las que envían señal a nuestro monitor, televisor o proyector. La tarjeta de video se conecta en los puertos PCI Express. La calidad de la tarjeta de video en una computadora influye sobre todo a la hora de jugar, editar videos o renderizar. Los puertos más comunes de una tarjeta de video son el puerto VGA, el puerto DVI y el puerto HDMI. Es un conector de salida que manda audio y video por un solo medio. Las tarjetas de video cuentan con su propia memoria en la cual se almacena la información para posteriormente mostrarla. Entre más memoria tenga una tarjeta de video, mayor cantidad de datos se podrá procesar y mejor calidad se mostrará en el monitor. La mayoría de las tarjetas utilizan memoria de tipo SDRAM, no confundir con la memoria RAM. El chip de video es prácticamente el CPU de la tarjeta de video y se lo conoce con el nombre de GPU y es el encargado de generar los cálculos necesarios para mostrar una imagen, la que ahorra tiempo y energía al microprocesador de la computadora. Tarjeta de red es una pieza de hardware para comunicarte con una red, es la manera en la que se comunica con otra computadora. Los nombres técnicos más usados son adaptador de red, adaptador LAN o controlador de Ethernet.
La mayoría de las tarjetas madres modernas tienen un puerto de red incluido, lo que significa que estas se usan cada vez menos, pero se siguen vendiendo por dos razones. Una, algunas computadoras viejas no tienen puerto a internet. 2. El puerto que trae tu tarjeta madre está roto o no tiene la velocidad suficiente. Los adaptadores de red más comunes hoy en día son los inalámbricos, adaptadores de red por USB y las ya incluidas en tu tarjeta madre. La tarjeta de fax es una tarjeta que permite convertir la señal analógica de la red telefónica en digital de la computadora y viceversa, y así poder acceder a servicios tales como el acceso a internet y el envío de fax por medio de una aplicación especial para ello. La tarjeta fax modem se inserta dentro de las ranuras de expansión o slots integradas en la tarjeta principal motherboard. Los dispositivos de entrada son cualquier dispositivo que nos permite ingresar información a la computadora para que ésta sea procesada, mientras que los dispositivos de salida son simples receptores, es decir, enviar la información ya procesada para que nosotros podamos verlas. Un dispositivo de entrada puede ser un mouse, un teclado, mientras que los dispositivos de salida son aquellos que simplemente actúan como simples receptores, es decir, enviar la información para que nosotros podamos verla. Un ejemplo de dispositivo de entrada puede ser un teclado o un mouse, mientras que los dispositivos de salida pueden ser cualquier tipo de monitor, una impresora. Los dispositivos de entrada y salida van conectados a ciertos puertos, es decir, un teclado o un mouse van conectados por USB, mientras que una pantalla puede ir conectada por VGA, por HDMI, por un DisplayPort, aunque en estos últimos años se ha creado una nueva tecnología llamada Thunderbolt que nos permite hacer cualquiera de estos dos puertos. Es una pila de tipo botón y la tiene tanto tu computadora portátil como la de escritorio. La función de esta batería es entregar la energía continua a la placa base para que ésta almacene la información del BIOS y se guarde en la memoria RAM CMOS. Cuando se saca de la tarjeta madre, la BIOS sufre un reinicio. El restablecimiento no deseado de la BIOS se puede evitar manteniendo conectada la computadora a la corriente y encendiendo la fuente de poder. Un ventilador es una serie de aspas que giran gracias a un motor, mientras que un disipador es un material que conduce el calor para que este sea más fácil de disipar, como su nombre lo indica, por los ventiladores. La gente generalmente los confunde, ya que hay ventiladores que tienen disipadores integrados, pero son cosas diferentes. Fuente de poder. La fuente de poder o alimentación es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora, que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna en línea directa, la cual es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de nuestra computadora. Además, son las encargadas de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas con el suministro eléctrico como subidas de voltaje. La potencia que requerimos en nuestra fuente es la suma de la potencia requerida por los demás componentes. Solo como comentario, si estás pensando en armar una PC, tienes que escoger una fuente de poder al final. Lo que nos ofrece el mercado es muy amplio y el costo está ligado a la calidad misma. No es recomendable usar fuentes de poder baratas, puesto que los materiales con los que está construida pueden presentar fallos y no contener las especificaciones que indican. Además, esto se ve reflejado en la cantidad de energía proporcionada, en las fallas que puede causar, rupturas de cables, daño de la misma fuente por exceso de calor, descargas eléctricas, además de tener una vida útil más corta. Los tipos de fuente de poder son: fuente de poder genérica. Se reconoce esta fuente de poder por su bajo precio. Sin embargo, la calidad es cuestionable y raramente proveen la misma potencia que muestran en sus especificaciones. Fuentes de poder convencional. Son las que se instalan comúnmente. El problema con ellas es que no están certificadas. Fuente de poder semimodular. Básicamente solo tiene soldado el cable de 24 pines, que es el que proporciona la energía a la placa base. Los demás cables pueden ser conectados de forma independiente a la fuente de poder. Fuente de poder modular. En este tipo de fuente todos los cables se pueden conectar y desconectar. Bueno, ahora vamos a explicar qué es el 80 Plus. 80 Plus es una certificación creada para que los consumidores sepan qué fuentes de alimentación, y como su nombre lo indica, garantiza que la fuente de poder tenga una eficiencia mínima del 80%. Si una fuente de alimentación es más eficiente, requiere menos potencia y corriente alterna para poder producir la misma cantidad de corriente directa que una unidad de menor eficiencia. De esta manera se produce menos calor. Esta tabla expresa la eficiencia según el tipo de certificación 80 Plus.